tentación. Hoy vamos a hablar sobre la tentación de no obedecer la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que necesitamos dejar claro, y es uno de nuestros puntos de partida. Dios tiene el control de toda la historia. No hay algo que se le salga de control, no hay algo que Él no haya previsto, no hay algo para lo que Él no esté preparado y para lo que su plan no esté preparado. Una realidad es que el plan de Dios se va a cumplir en su totalidad. No hay algo del plan de Dios que vaya a fallar. El plan de Dios se va a cumplir en su totalidad. Y una cosa que la misma Escritura nos señala es que su plan es demasiado grande como para que lo comprenda nuestra mente humana. Vamos por favor todos a Isaías capítulo 55, versículo 8. ¿Ya está ahí? Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y aquí el Señor nos muestra claramente la diferencia intelectual, si así lo quiere ver, entre Él y nosotros. Nosotros somos seres finitos, Él es un ser infinito, no solo infinito, es un ser eterno. Y su mente es muy, muy superior a la nuestra. Y aquí el Señor nos lo está diciendo claramente, ¿no? Algo que es muy emocionante de pensar en el plan de Dios y el papel que nosotros desempeñamos allí es que nosotros no podemos ver el alcance que Dios va a tener con nuestras obras. Y sabe, es que de verdad no debemos de tomar en poco las misiones que Dios nos da, porque aunque parezcan actos insignificantes, no sabemos lo que Dios puede desencadenar con ellos si le obedecemos. Le doy un ejemplo bien claro sobre esto. Hubo un hombre que era un verdadero creyente que se llamaba Johann Staupitz. Él fue el supervisor de la orden agustina a la que pertenecía Martín Lutero. En una ocasión, Staupitz visita el convento donde está Lutero, y Lutero está pasando por una severa crisis, y Staupitz le regala un Nuevo Testamento.
¿Es un acto sencillo o no? Regalar un Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento fue de los instrumentos que sirvieron para que él conociera el camino de la salvación y empezara a predicar la salvación por fe. ¿Usted cree que este señor Johann Staupitz sabía lo que iba a pasar por regalar un Nuevo Testamento? No, que se desencadenó la Reforma Protestante por un acto sencillo. Entonces, no tome en poco aquello que Dios pone en su corazón por hacer. Usted no sabe las ramificaciones que va a tener, las consecuencias que va a tener. Haga lo que Dios le dice, haga a lo que Dios le envía. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, el Señor recarga esto, ¿no? Nuestra incapacidad de entender aquello que Él ha planeado, porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mientras estemos entre los mortales, no vamos a entender de manera completa el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente no alcanza para mucho, es la realidad. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy inteligente. Todos tenemos enormes limitantes, y una cosa que debemos de reconocer es que el plan de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Pero una cosa que sí debemos de tener en nuestro corazón es que sin importar lo que pase en el plan de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que le pase está obrando para su bien, aunque a veces no lo parezca así, porque hay pruebas duras. Lea el libro de Job. Job duró como un año en su condición de aflicción, y uno dice, ay, ¿qué es un año? Miren, ese tipo de condiciones, un año se hace una eternidad. Bueno, yo experimenté algo así en carne propia. Mi hermano hace años se hizo una fractura en uno de sus huesos del pie y se lastimó todos sus tendones de la planta del pie y se aventó 2 meses en reposo, y yo le decía, ¿qué son 2 meses? Tú no te preocupes. Yo me fracturé el tobillo el año pasado, 2 meses en la misma situación, y esos 2 meses se me hicieron como un año entero. Imagínese ahora Job habiendo perdido a todos sus hijos, habiendo perdido toda su riqueza, y con una sarna que ocupaba haga de cuenta uno de esos cepillos de albañil para rascarse y que le disminuyese un poco la comezón. Un año, y él no entendió en ese año lo que Dios estaba haciendo. Al final del año lo entendió, hasta cierto punto. Pero ¿estaba obrando Dios para el bien de Job? Sí, permitió esa aflicción para su bien al final. Mire, sus hijos, aunque tuvieron que partir de entre los vivientes, se salvaron, ellos eran salvos. Y después, ¿qué hizo Dios con Job? Sanó su cuerpo, la lepra se fue, le dio de nuevo hijos y le dio el doble de la riqueza que tenía. Y aparte, bueno, hay quienes consideran que Job es el autor del mismo libro.
si efectivamente Job es el autor, entendió lo que estaba pasando, la razón por la que se dio su prueba. Entonces, Dios estaba obrando para su bien. Así con las aflicciones por las que nosotros pasamos, a veces no las entendemos. ¿Y qué debemos de hacer en esos momentos? Decir: Dios, yo sé que esto que me duele está obrando para mi bien. Y vamos a avanzar en nuestro estudio. Mire, en el plan de Dios, Él incluso tiene contempladas las obras de aquellos que hacen el mal dentro de su plan. Ellos son libres, ellos son totalmente libres para realizar malas obras. Dios no obliga a nadie a pecar y tampoco obliga a ninguna persona a creer. Se nos dio libertad, somos libres para hacer el mal, somos libres para creer. Pero Dios lo tiene contemplado todo. E incluso utiliza las malas obras de los hombres perversos para que su plan se desarrolle. Acompáñame, vamos a ver una muestra de esto en Romanos capítulo 9, versículo 17, se nos hace mención de esto. En Romanos capítulo 9, versículo 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En el contexto de la historia del Éxodo, ¿Dios obligó a Faraón a la necedad? No. Aquí efectivamente es cierto esto que dice: al que quiere endurecer, endurece, refiriéndose a Faraón, pero debemos de estudiar el contexto del Éxodo para entender qué es lo que está pasando aquí, porque no es que Dios obligó a Faraón a ser necio y a endurecer su corazón. Faraón, de acuerdo a lo que dice los pasajes de las plagas de Egipto en el Éxodo, él endureció su corazón hasta la plaga sobre el ganado. En cada una de las plagas, desde que se convierte el agua del río Nilo en sangre hasta la plaga del ganado, encontramos frases que nos dejan ver. Bueno, hay algunas en las que explícitamente dice que Faraón endureció su corazón. Hay otras que nos dan a entender que Faraón está endureciendo su corazón hasta la plaga del ganado. Esa es en la última en la que se menciona que Faraón endureció, él mismo endureció su corazón, Y es a partir de la plaga de las úlceras donde Dios ya empieza a endurecer el corazón de Faraón también. ¿Dios qué estaba haciendo ahí? Simplemente estaba dándole a Faraón lo que él estaba pidiendo. Le decía: ¿no quieres entender? ¿Quieres endurecer tu corazón? Está bien, vámonos por ese camino. Hay una frase de C.S. Lewis muy ilustrativa en cuanto a esta situación de la condición de los hombres. Él decía en uno de sus libros: al final de cuentas, la humanidad se va a dividir en dos tipos de personas. Aquellos que le dijeron a Dios: hágase tu voluntad,
y aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, son los que van a pasar con Él la eternidad en su reino. Y el otro grupo van a pasar la eternidad en el lugar de castigo, pero a ellos Dios les va a decir, está bien, hágase tu voluntad. ¿Tú quieres parar en el infierno? ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres cambiar tu vida? ¿No me quieres obedecer? ¿No quieres aceptar el regalo de salvación que te doy? ¿No te quieres arrepentir? Hágase tu voluntad. ¿Quieres ir a la perdición? No te voy a detener. Tú puedes elegir. Qué fuerte está eso, ¿no? Pero es una realidad. Es el caso de Faraón. Al final Dios dijo, ¿qué? ¿Te quieres endurecer? ¿No quieres obedecer? ¿Quieres ir por este camino? Vámonos por este camino. Y la dureza de Faraón sirvió para la gloria de Dios, sí, porque plaga con plaga Dios estuvo humillando a las principales divinidades, a los principales dioses de Egipto, mostrando que no tenían ningún poder con que competir contra Jehová, el Dios de Israel. Nosotros cuando leemos el pasaje del Éxodo perdemos esta noción, pero los egipcios sabían lo que estaba pasando. Los egipcios sabían que había dioses suyos que deberían de poder proteger al ganado, que deberían de poder proteger la cosecha, que deberían de poder resplandecer en el cielo, porque recuerde que esa fue una de las plagas más duras, la plaga de las tinieblas, porque esa era una plaga dirigida a Ra, su dios principal, que era un dios solar. Dios no permitió que resplandeciese sobre la tierra de Egipto por varios días, y los egipcios entendían inmediatamente el mensaje, decían, es que el Dios de los hebreos puede detener a Ra. Entonces todo esto, la dureza del corazón de Faraón sirvió para glorificar a Dios y para que su plan se desarrollase. Hay otros casos, ¿no? Como el de Balaam. Balaam no era un creyente, él era un hechicero y adivino que vivía ahí en la zona, pues entre Mesopotamia y la tierra de Canaán. Y a Balaam, Balac, rey de Moab, le ofrece dinero para maldecir a Israel, porque pues era, haga de cuenta, un hechicero poderoso de la región. Y le dice, oye, manda una comitiva y le promete varias cosas. Balac le promete riquezas, le promete un lugar dentro de la corte de Moab, y pues él dice, la oferta está muy buena, sí le entro, pero Dios le dijo en repetidas ocasiones, no vayas. Hizo hablar hasta la burrita sobre la que iba montando Balaam para decirle, Dios no quiere que vayas, pero fue necio Balaam. Y él iba con toda la intención, él creía que en algún punto iba a poder convencer a Dios, al Dios de Israel, para que maldijese a los hijos de Israel, a la descendencia de Abraham. Y se ponen en un monte Balaam y Barac, y tienen frente a ellos todo el pueblo de Israel, y Balaam sigue creyendo que va a poder maldecir a los israelitas, pero ¿qué sucede? Dios toma el control. Y durante probablemente unas cuantas horas, Balaam estuvo bendiciendo al pueblo de Israel
hablando profecías sobre la gloria futura de Israel como reino, habló una profecía mesiánica y también habló profecías sobre la victoria de Israel sobre sus enemigos. Dios utilizó la necedad de este hombre para su gloria. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Eso es algo que debemos de tener presente. Todo lo que está pasando, Dios lo está utilizando dentro de su plan. Él tiene el control. Todo está bajo su control. Pero nosotros no somos de esos, nosotros somos hijos, y aquí es donde va a cambiar el tono de nuestro mensaje, porque hasta ahorita uno dice, ay sí, gloria a Dios que utiliza hasta a los malos, sí, pero también nos quiere utilizar a nosotros. Cada uno de nosotros, como he mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de esta serie, tenemos un papel y una función dentro del plan de Dios. Y aquí hay dos cosas a tomar en cuenta, dos cosas que debemos de tener presente. La primera es, como ya hemos dicho, que Dios diseñó su plan pensando en nosotros también. Pensó en usted y dijo, quiero usar a mi hija en esto, a mi hijo en esto, esto y esto. Quiero que mi plan se desarrolle en estas partes a través de mis hijos. Diga, a través de mí. En serio, diga a través de mí, porque es a través de cada uno de ustedes que Dios quiere desarrollar su plan. Es una realidad. Y a lo largo de nuestra vida, Dios va a poner misiones grandes y pequeñas que tienen un propósito en su plan. Acuérdese de este ejemplo que le di de Staupitz. Él solamente le dio acceso a un Nuevo Testamento a Martín Lutero, y ese acto influyó para desatar la Reforma, y pues esta iglesia es producto indirecto del movimiento de Reforma también. Regalar un Nuevo Testamento. ¿Dios puede hacer algo así con usted? ¿Usted cree que este hombre se imaginó que más de 500 años después aquí iba a haber en México, aparte, creyentes en Jesús, que la salvación es únicamente por fe y que la Biblia es la única regla de fe? No, nunca le pasó por su mente. Es más, cuando lo hizo todavía no descubrían a México. Pero vea lo que Dios hizo de un acto pequeño. ¿Qué puede hacer con usted? No sé. Y usted probablemente no sabe, pero puede ser algo así. Por eso, obedezca a Dios en aquellas misiones que usted considera grandes o pequeñas, porque son parte de su plan. Esa es la primera cosa a tomar en cuenta. La segunda es que incluso como hijos de Dios podemos negarnos a obedecer sus instrucciones. ¿Por qué? Porque somos libres. Se nos dio libre albedrío, tenemos libertad de hacer el bien y de hacer el mal, tenemos libertad de obedecer a Dios o de desobedecerle. Y este punto es de suma importancia, porque sí podemos desobedecer, pero acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y aquí es donde este mensaje se empieza a poner interesante, porque ya se empieza a hablar de cosas que me pueden pasar,
Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, hijo mío, desde el 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pregunta, ¿es usted hijo o hija de Dios? ¿Es susceptible a disciplina y a azotes? Porque Dios disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. Tenemos libertad de decidir, no somos robots, aunque hemos sido salvados, redimidos, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús, bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bautizados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo vive en nosotros, no se nos retiró la libertad. Podemos obedecer y podemos desobedecer. La gran diferencia es que con hombres como Faraón, Dios dice, ok, ¿quieres desobedecer? Desobedece todo lo que quieras. Todo lo que hagas, al final de cuentas, lo voy a usar para mi plan va a salir bien. Pero con nosotros no funciona la cosa así. Con nosotros Dios dice, ¿quieres desobedecer? Bien, pero te voy a disciplinar. La disciplina va a venir y si somos muy necios, muy tercos, el azote también. Y probablemente no existe mejor caso para ilustrar esto que el caso de Jonás. Acompáñame a Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Está difícil de entender la instrucción que Dios le dio a Jonás. No, él también la entendió a la perfección. Porque la verdad es que Dios tiende a ser muy claro a la hora de decirnos qué quiere que hagamos. Él no es un Dios ambiguo, no deja ahí las cosas oscuras o grises para nuestra interpretación. Las instrucciones de Dios son así: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Es fácil de entender. Dios le está diciendo, ya no quiero que estés en tu casa, te me vas a la ciudad de Nínive y vas a predicar para que se arrepientan. Así son sus instrucciones con nosotros. Dios nos dice a veces, a ver, hay que perdonar a tal o cual persona, o hay que reconciliarse con tal o cual persona. Tienes que pedir perdón por esto, tienes que cambiar este hábito, tienes que hacer estas cosas, tienes que empezar a leer más,
no tengas miedo de ir a predicar. Son instrucciones bien sencillas las que Dios nos da. No son instrucciones para, ahí no supe qué es lo que me quiso decir Dios. Entonces la instrucción para Jonás era bien clara. Y a veces, como Jonás, decidimos hacer justo lo opuesto. Jonás vivía en el reino del norte. Hay quienes creen que él vivía en la zona que después fue Nazaret, la zona donde, no Nazaret, Galilea, perdón, la zona donde Jesús creció y tuvo la mayor parte, bueno, la parte más extensa de su ministerio. Y Nínive se encontraba hacia el noreste. Él tenía que viajar muchos kilómetros, cientos de kilómetros hacia el noreste. Esa era la instrucción. Pero Jonás decide, tome eso en cuenta, noreste hacia el norte y luego hacia el este. En esa dirección tenía que ir Jonás. Él viaja hacia el sur, hacia el puerto de Jope, y se sube a un barco que iba a Tarsis. Tarsis era el último puerto del Mediterráneo hacia el oeste. Entonces él tiene que ir hacia el noreste, viaja hacia el sur y agarra el barco que lo lleva al punto más lejano hacia el oeste. Se cree que Tarsis estaba en lo que actualmente es España. Hasta allá se quería ir Jonás, lo opuesto a lo que Dios le dijo. Y mire, Jonás creía, como a veces nosotros nos engañamos creyendo, que tenía una buena razón para desobedecer a Dios. Y bueno, nunca hay una buena razón para desobedecer a Dios, pero Jonás creía que sí. En el tiempo de Jonás, el reino del norte y Asiria, que era el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo, cuya capital era Nínive, el reino del norte de Israel y Asiria tuvieron una etapa cruda. Y mire, Asiria era verdaderamente temida. Había de conquistas a conquistas, había pueblos que toda conquista era negativa, pero te podía ir más mal con unos que con otros, y el peor escenario que te podía tocar era que llegara Siria a invadirte, porque resulta que los asirios eran temidos por su poder militar, eran una máquina de guerra peligrosa, pero también por su crueldad. Era una sociedad terrible, la sociedad asiria, porque los asirios se enorgullecían de cómo humillaban y trataban salvajemente a los pueblos conquistados. Hubo un rey asirio que se llamaba Asurbanipal. A él le gustaba que sus soldados le ofreciesen ofrendas después de la conquista, y ponían un trono y alrededor tenían que llegar los soldados con canastos de ofrenda, pero no crea que eran ofrendas en oro, plata o cosas preciosas, joyas, no. Eran canastas llenas de ojos, lenguas, narices,
orejas y a veces manos de los hombres conquistados en la ciudad. Les decía, creo que a todos los hombres que encuentren les saquen los ojos, le corten las orejas, les corten las manos y me los traen en canastos y lo ponen alrededor de mi trono. A él le gustaba eso. Ellos crearon el empalamiento, pero hay dos formas de empalar. A ellos les gustaban las dos, pero la preferida era en la que ponían la punta de la lanza en el ombligo de la persona y jalaban para que la punta de la lanza saliera por la espalda y no seguían jalando, o sea, nada más, el punto era nada más que saliera la punta y después que la gravedad hiciera su trabajo, el cuerpo empezaba a resbalar por gravedad y duraban ahí agonizando varias horas, a veces días, y lo disfrutaban, o sea, los asirios disfrutaban eso, y el pueblo de Israel, el reino del norte, en el tiempo de Jonás, sufrió algunas incursiones asirias. Entonces Jonás sabía por dónde iba esto. Él sabía, si Dios me está mandando a predicar a Nínive, es porque se van a arrepentir y Él es muy misericordioso y los va a perdonar, y yo lo que quiero es que los consuma el fuego. Entonces dijo, vámonos al suroeste. Jonás creía que los asirios no merecían el perdón de Dios y que si él iba a predicar a Nínive y Nínive se arrepentía y no era destruida, pues él iba a ser visto como un traidor a la nación, que también podía haber pensado, es que voy a traicionar mis principios nacionales y patrióticos, y se vendió esa idea y se fue desobedeciendo a Dios. Él creía que se estaba justificando, y a veces nos compramos esos cuentos que que creamos en nuestra mente cuando Dios nos dice, tienes que arreglar esto en tu vida, tienes que perdonar a tal persona, tienes que sanar esta cosa de tu matrimonio. Nos vendemos la idea y decimos, no, es que no lo voy a hacer porque por esto y por esto, y son causas justas, son causas justificadas. Si hubiera ido con algún nacionalista de Israel y le dice, ¿sabes qué? No voy a ir a Nínive porque si los perdonan nos van a invadir otra vez, ¿qué le hubiera dicho? Está bien, no vayas a Nínive, acuérdate de lo que nos hicieron. Pero, ¿qué dijo Dios? Ahorita vamos a ver qué dijo Dios. Vamos a ver qué dijo Dios. Porque Jonás se va creyendo que tiene una buena excusa, una justificante para desobedecer la instrucción de Dios. Y mire, hay ocasiones en las que por un tiempo Dios va a permitir que nos salgamos con la nuestra. Dios vio el momento en el que Jonás empezó a caminar hacia el sur para llegar al puerto de Jope. ¿Lo detuvo Dios? No. ¿Le volvió a hablar Dios? No. Dios vio cómo llegó al puerto y se puso a preguntar a los marineros, ¿para dónde vas? ¿Para dónde van? Y hasta que llegó con este barco en el que le dijeron, pues vamos a Tarsis, y Dios vio cómo Jonás dijo, aquí me voy a subir. Dios vio cómo les preguntó, ¿cuánto me cobran por llevarme? Y le dijeron el precio. Dios vio cómo les pagó.
Dios le dijo, no pagues, Jonás. Dios le dijo, regrésate. No. Dejó que Jonás se saliera con la suya por un rato, como a veces deja que creamos que nos estamos saliendo con la nuestra por un rato, pero ¿sabe qué? Siempre va a llegar la disciplina. Siempre, si llevamos a Dios hasta el extremo de tener que azotarnos, si somos hijos, lo va a hacer. Diga conmigo, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Con Jonás no fue disciplina, aquí fue azote porque se lo ganó, la verdad. Entienda algo, si Dios le da algún azote por ahí es porque usted se lo ganó. No vienen gratis. Y acompáñame ahí en Jonás capítulo 1, versículo 4. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y mire, Dios le dio oportunidad a Jonás de llegar hasta este punto y pensar que se estaba saliendo con la suya. Y fue un punto, a veces Dios deja que lleguemos bien lejos, porque Jonás no solamente se subió, encontró probablemente algo parecido a una hamaca en el fondo del barco, y dijo, esto está súper bien porque hasta me está arrullando el movimiento de las aguas cuando estaba el bote, y se durmió. Y por lo que podemos ver, probablemente tenía el sueño bien pesado, porque Dios desata una tempestad. Los marineros, cuando ven las olas golpear la nave y escuchan el viento, dicen, la nave se va a partir en dos. Y Jonás dormidísimo. Y aquí hay una enseñanza también. Mire, piense 2 veces cuando va a desobedecer a Dios a sabiendas, como lo está haciendo aquí Jonás, porque su desobediencia no solamente va a afectarle a usted, va a afectar a muchos otros. Mientras Jonás está desobedeciendo y está durmiendo, los marineros dicen, si el barco sigue así de pesado como está, nos vamos a hundir. Y empiezan a tomar la mercancía, lo más pesado, y por la borda, porque pues ellos saben, ¿no? Ellos sabían cómo funcionaba esto, y dicen, mientras más pesado, más riesgo corremos. ¿Y por qué cree que dieron con Jonás? ¿Usted cree que andaban diciendo, despierten a todos, busquen a todos y que cada uno se ponga a pedir misericordia a su Dios? No, porque seguramente sabían que había carga pesada en la parte de hasta abajo del barco, y llega el capitán, seguramente con otros hombres, y diciendo, esto y esto lo vamos a tirar, no importa que perdamos la ganancia, porque entendamos esto, ellos probablemente eran comerciantes,
y habían cargado mercancía de Medio Oriente para llevarla por los puertos del Mediterráneo hasta Tarsis para venderla. Pero pues llega un punto en el que dicen, es mejor estar vivo a ser rico. Entonces pues bajan y empiezan a decir, esto lo vamos a tirar, esto lo vamos a tirar, y de repente, ¿y este hombre qué está haciendo aquí? Y lo despiertan, y vea cómo los afectó. O sea, la desobediencia de Jonás les hizo perder su mercancía, puso en riesgo sus vidas, y a veces, por nuestra necedad, muchas personas terminan pagando también consecuencias por nuestros malos actos, por nuestra desobediencia a Dios. Y bueno, lo despiertan, y ahí Jonás pues entra en todos sus sentidos y dice, ¿qué está pasando? Ya de ver, una amiga mía estuvo en un huracán allá por Los Cabos y nos platicó, es como estar adentro de una licuadora, así suena. Y así es como despierta Jonás, escuchando el viento tempestuoso y las olas del mar golpeando la nave. Seguramente ahí se empieza a marear, porque no estaba acostumbrado a andar en el mar. Él era un hombre de tierra. Y ahí empieza él a ver que no pudo escapar de Dios, y los marineros, pues ninguno de ellos era creyente, y utilizan las suertes para ver quién tiene la culpa, y Dios utiliza eso para revelarles quién tenía la culpa, porque les muestra, fue Jonás, es este hombre que estaba dormido. Le preguntan, ¿qué hiciste? Y ahí les tiene que reconocer que esta tragedia por la que estaban pasando era su responsabilidad. Pero algo interesante a ver aquí, ¿se acuerda qué les dijo a los marineros? Les dijo, aviéntenme por la borda y se va a calmar Jonás no, con esa expresión, no está manifestando su deseo por obedecer. Jonás está dispuesto a que lo aniquile la tempestad. Está dispuesto a eso. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Lo está disciplinando. Y la disciplina de Dios, esto es, mire, piénsela, si está desobedeciendo a Dios, o bien considera desobedecer a Dios en algo que le dijo, porque la disciplina del Señor no se termina bajo nuestros términos. Jonás aquí pudo haber dicho, pues sí, pequé contra Dios, que la tempestad acabe conmigo. No funciona así. ¿Cuándo se acaba la disciplina de Dios? Cuando Él alcanzó su propósito con la disciplina. Y vea, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Dios calmó la tempestad. Se convirtieron estos hombres, toda la tripulación y el capitán se convirtieron y dijeron, Jehová, el Dios de los israelitas, es el verdadero Dios. Pero, vea, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esto debió de haber sido una disciplina horrenda, horripilante, horrorosa. ¿Por qué? Porque se lo tragaron vivo. Y durante 3 días y 3 noches el pez nadó. ¿Dónde estaba Jonás?
en el oeste, ¿a dónde tenía que ir él? Al noreste. El pez recorrió una buena parte del mar Mediterráneo, desde el oeste hasta las costas del este. ¿No era una ballena? ¿Qué pez era? No sabemos. Aquí dice que Dios lo había preparado. ¿Hay peces que podrían tragarse por completo a un ser humano? Claro que sí. Y nadie sabe bien lo que hay en la profundidad del mar. Sabemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del mar. Entonces, ¿que Dios hubiera podido tener un pez preparado para eso? Claro que sí. Seguramente era un pez enorme, fuerte, capaz de recorrer grandes distancias. Y si estaba recorriendo grandes distancias, ¿cómo cree que estaba Jonás? No estaba como en las caricaturas, porque lo pintan como que se lo tragó una ballena y que adentro está con una velita allí arrodillado. No, haga de cuenta que estaba en el estómago apretado y pues el pez se está moviendo, o sea, no durmió gran cosa o no durmió en esos 3 días. Jonás, fue una pesadilla que Dios le preparó. Dios estaba azotando a su hijo porque su hijo no entendía. En un punto, el autor del libro de Jonás es el mismo Jonás, y ahí nos narra cómo en un punto hizo una oración a Dios arrepintiéndose de lo que había hecho. No sabemos en qué momento fue. De lo que sí estamos seguros es que después de que se arrepintió, Dios permitió que todavía por un rato estuviera en el estómago de este pez, y luego vino una experiencia que yo diría fue traumante porque lo vomitaron. Imagínese lo que fue. Imagínense qué siente la comida, si la comida sintiera, cuando le toca vomitar. Y no creo que fue un vómito tranquilo, ¿no? Fue como de esos, o sea, Jonás salió a presión a las costas del Mediterráneo, ¿dónde? En el este, Y vea lo que pasó después. Pásese a Jonás capítulo 3, versículo 1. Ya llevó Dios a Jonás al este. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cambió Dios su instrucción? No, exactamente la misma instrucción que le dio en su casa, se la dio después de haber sido vomitado por el pez. ¿Qué es lo que cambió? La respuesta de Jonás. Su respuesta fue completamente diferente. Versículo 3, ahí donde estábamos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La disciplina del Señor surtió su efecto. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Entienda una cosa: cuando Dios le da una instrucción, si es y lo desobedece, si es su hijo, Dios lo va a disciplinar. Y si Dios necesita azotarlo como azotó a Jonás, lo va a hacer. Lo va a hacer. Jonás ya llevaba tiempo de ser profeta, ya tenía una reputación de profeta. Nadie de nosotros ha sido un profeta como Jonás.
nadie de nosotros ha sido un instrumento como los profetas del Antiguo Testamento. No se sienta mejor que Jonás, porque no lo somos. Dios estuvo dispuesto a tratar así a uno de sus profetas. ¿Cómo cree que lo va a tratar a usted? No menos que a Jonás. Y al final, Jonás terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera. Si no es hijo de Dios, Dios no lo va a disciplinar. Ahí lo va a decir, hágase tu voluntad. Hasta donde quieras topar, ahí vas a topar. Pero somos hijos, ¿no? Ahí Dios va a decir, ¿no quieres? Ahí va. Va a terminar haciendo después de la disciplina lo que Dios dijo. Porque al final de la disciplina, como vemos en el caso de Jonás, Dios nos va a volver a decir, esto es lo que tienes que hacer. ¿Te acuerdas que te lo dije hace tiempo? Lo mismo. ¿Lo vas a hacer o pasamos por otra ronda de 3 días en el pez? Eso es decisión nuestra. Podemos estar en la tempestad y en el pez todas las veces que queramos. Dios va a insistir hasta qué punto, hasta que hagamos lo que Él dijo que debíamos de hacer. Como le dije, el plan de Dios, a final de cuentas, se va a realizar por completo. Todo lo que Dios quiere que se haga, se va a hacer. Solo hay una diferencia. Nosotros podemos hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros por la buena y ahorrarnos el castigo y el azote, o le podemos entrar al castigo y al azote. Sea sabio, no sea como Jonás, porque Dios lo va a meter a una tormenta y lo va a meter a un pez, y lo van a tener que vomitar si no obedece. Este es un mensaje para que porque seguramente Dios nos está diciendo algo hoy. A varios Dios ya nos ha dicho qué hacer. Háganlo. No se espere al punto en el que diga Dios, ¿qué quieres la disciplina? Vámonos por el camino de la disciplina. No lo vas a disfrutar, pero es el camino que quieres. Seamos sabios y hagamos la voluntad de Dios como Él nos la plantea. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy estás hablando a nuestras vidas, dándonos una advertencia, porque probablemente aquí y entre los que escuchan este mensaje, hay muchos a los que les estás diciendo hoy en la última oportunidad antes de dejarlos hacer lo que quieren en su desobediencia. Y no queremos obrar como Jonás, Señor, y que tú guardes silencio mientras nosotros vamos neciamente desobedeciendo tu instrucción y tu palabra, porque tienes preparado un gran pez que va a hacer que aprendamos la lección. Tú no quieres eso y nos lo estás mostrando hoy. No quieres que pasemos por una tormenta, no quieres que dañemos a otras personas que están a nuestro alrededor, ni quieres que tengamos que pasar el periodo de tribulación en el pez. No quieres que tengamos que ser vomitados después de que nos arrepentimos, pero lo vas a permitir si no entendemos. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a evitarnos ese dolor, porque este mensaje que tú nos estás dando hoy es para eso, para evitarnos esos dolores, esas angustias.
Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, porque también necesitamos de su ayuda. Y yo te pido, Padre, que todo aquel que en su corazón esté la voluntad de obedecerte y cambiar el camino y hacer lo que le has dicho, tú le ayudes con tu Espíritu y le des la fuerza que se necesita, porque hay cosas que no son fáciles de hacer, pero con el Espíritu Santo todo es posible. Hacer tu voluntad es posible. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buena noche, hermano. Obedezca la voluntad de Dios y nos vemos aquí